Las elecciones del 2020 serán recordadas como una de las más intensas en la historia de los Estados Unidos de América, ya que desde el 2017, desde la toma de posesión del presidente Donald J. Trump, los demócratas y el partido republicano han estado en una contienda y a raíz empeorado por la pandemia y las múltiples desasosiegos civiles y alzamientos por las tensiones raciales en los Estados Unidos, ha creado uno de los momentos más tensos en la historia y posiblemente uno de los retos más grandes para la democracia de Estados Unidos y del mundo. Estamos observando y los reportes nos están llegando de que parece ser que todas las personas en las ciudades más grandes de los Estados Unidos están tomando medidas preventivas porque prevén que habrá confrontamientos en las calles independientemente del que gane. Así que vamos a discutir uno de estos temas que hemos estado analizando sobre los efectos que tiene en la cultura, en la sociedad, estos movimientos culturales, cómo afectan a la sociedad, cómo afecta a la libertad religiosa, y vamos a discutirlo esta segunda parte de Peligro en las calles, voto 2020. Señor, creemos que un gran avivamiento y un mover de Dios poderoso está a punto de tocar nuestro país y la nación americana y todas las naciones. Todavía creemos que el poder tuyo puede transformar el corazón de los hombres. Pues sabemos, oh Dios, que la verdad acelerada sobre la mentira causa que la mentira sea totalmente destruida. Fue la mentira. Acelera la verdad sobre la mentira, sobre las mentes de nuestros hijos, sobre la mente de nuestros nietos, sobre la mente de la próxima generación. Que la verdad sea tan y tan poderosa que la mentira quede subyugada y de rodillas frente a ella. Amén. Y que la verdad del evangelio sea tan grande y tan poderosa que miles y millones vengan a ti antes del último tiempo. Así lo creemos y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Saludos, es la licenciada Ivette Montes Lebrón y en esta oportunidad estamos con ustedes para discutir una de las temáticas y uno de los debates contemporáneos que en estos últimos meses está dando de qué hablar, y específicamente el asunto de la violencia que se ha disparado en las calles de las ciudades más grandes de los Estados Unidos a raíz de la muerte de una persona a manos de un policía, y el sentimiento antirracial o de violencia policíaca, antiviolencia policíaca, ha tomado otro color y otra extensión a raíz de las múltiples ciudades, de las múltiples afecciones, ¿no? Y que ha despertado este problema en los Estados Unidos, y estamos hablando, tenemos este conversatorio y invitamos al apóstol Tito Cabán de la Iglesia Avance Internacional de Puerto Rico, aquí en Camuy, que está con nosotros esta tarde. Y saludos, apóstol, líder de líderes, que sé que está muy preocupado por lo que esta generación tiene que manejar, y quiero que, ¿verdad?, nos salude y nos explique un poco más, porque ya comenzamos esta conversación y nos preocupaban unos conceptos que pueden ser parecidos en materia de llamar a la emoción o del sentimiento, pero no conocemos las ideologías y los intereses que pueden ir o que hay detrás de estas buenas causas. Correcto. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que no lo dije en la ocasión anterior, pero estoy muy gozoso de estar aquí también. Sí, y hablábamos en el momento que hablamos anteriormente sobre la ideología que se presenta como un adoctrinamiento dentro de las escuelas que estamos teniendo en los estados o ciudades demócratas, donde se está trabajando una cuestión de victimización. Se presenta al afroamericano desde el punto de vista de ser víctima,
A mí eso me parece un poco extraño porque nosotros aquí en Puerto Rico tenemos una mezcla de razas, ¿no? Yo creo que ninguno de nosotros nos declaramos blancos, excepto algunos políticos por ahí, pero tenemos más bien una mezcla y siempre... ¿Perdón? Que tenemos una mezcla de razas. Los puertorriqueños. De razas, sí, hablamos españoles, indígenas y negro, ¿no? Uh-huh. Entonces, no es tan claro este sistema en nuestro sistema de educación, pero le hablaba sobre la cuestión de que se presentan dos filosofías dentro de la izquierda y la derecha. La derecha te habla de igualdad de oportunidades, la izquierda te habla de igualdad de resultados, y esto es totalmente diferente. Nuestro sistema político en Norteamérica siempre ha tenido la idea de derecha de ser un sistema donde se presenta la idea de igualdad de oportunidades. Todo el mundo puede ir a la escuela, todo el mundo puede estudiar, hay becas para la persona que tiene dificultad financiera para estudiar en la universidad, y de alguna forma puede cada persona ocupar en el espacio-tiempo donde vive la oportunidad que se le presenta para poder tener una sociedad capitalista. Pero la mentalidad de la izquierda y dentro del comunismo y el socialismo presenta la igualdad de resultados. Y esto es un poco más fácil decirlo desde una perspectiva de una imagen. Imagine, todos estamos en un juego de béisbol y todos tenemos igualdad de oportunidades. O sea, todo el mundo va a tener la oportunidad de estar en el campo de juego y tener que fildear, como dicen, ¿no? Tener el guante, tener que estar en la base, tener que estar en posiciones. El otro equipo va a estar bateando. Todo el mundo, cuando se den los 3 outs, va a tener la oportunidad de batear. 3 personas, si dan 3 outs, y si siguen dando hits, todo el mundo tiene oportunidad de batear. Eso es igualdad de oportunidades. Pero igualdad de resultados sería que todas las personas que se paran en el home plate para batear, todos tengan que dar un home run. Esto no es el mismo sistema. ¿Me entiende por qué es mejor hacerlo ver desde una perspectiva de una analogía? Porque es imposible, no existe. Es lo que todo el mundo desearía. Es lo que, sí, pero que ocurra en el cielo probablemente, pero no aquí. En los deseos. Perdón. Sí, sí. Claro. Entonces, esta idea de igualdad de resultados, la única forma que todos en el home plate tendríamos igualdad de resultados es que ninguno batee, que ninguno intente golpear la bola, y así todo el mundo tendrá igual resultado. Nadie va a ir hacia el frente. Wow. De hecho, esta es la posición que vemos dentro de las filosofías de comunismo. Hay un dicho que a ver si lo encuentro por acá, que decía Winston Churchill, y me parece impresionante. Él es uno de los líderes más influyentes del siglo XX, ¿no? Ajá. Y dijo en una ocasión, en el discurso frente a la Cámara de Comunes en el Reino Unido, dice: el defecto intrínseco e interno del capitalismo es el reparto desigual de las bendiciones, pero la virtud intrínseca del socialismo es compartir de forma igualitaria las miserias. Y cuando uno entiende ese concepto, es que se da cuenta de la diferencia de la enseñanza. Cuando esta gente habla de igualdad de resultados, que todo el mundo, todos los negros deben estar al mismo nivel que los demás, y quitarle, esa es la mentalidad de BLM. La mentalidad es un marxismo cultural. Es una cuestión de la idea de lo que fue el manifiesto comunista de Engels y Karl Marx, traerlo a una posición diferente, porque esto es algo antiguo. Esto se desarrolló en lo que se llama la escuela de Frankfurt. Es la idea de que como no funciona el marxismo dentro de la perspectiva igualitaria con las finanzas, llevarlo a la forma cultural y entonces hacer un marxismo por razas. Y por eso es que se le llama el marxismo cultural. Entonces, ¿cómo hacemos que todo el mundo tenga el mismo resultados? Pues quítale el dinero al rico y dáselo al pobre, que todo el mundo tenga igualitariamente, equitativamente. Este es el concepto del marxismo cultural, y por eso es que se presenta una idea tan
complicada dentro del BLM, de lo que es Black Lives Matter. Es una idea que está operando desde la perspectiva ahora mismo, y esto es lo que hace que sea peligroso, de que como ha habido una supremacía blanca por demasiado tiempo, ahora es tiempo de la supremacía negra. Yo pienso que eso es un bumper sticker, eso es un slogan. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, hace 8 años se hubiese acabado todo problema racial, porque tuvieron el primer presidente de la nación, que hasta ahora la potencia del mundo, ¿verdad? Lo tuvieron por 2 años. Y básicamente todo el primer cuatrenio con las 2 cámaras de gobierno, que si hubiese realmente ese plan, que no es nuevo, como usted dice, ese plan cultural de supremacía, de igualdad, si hubiese implementado completo, porque no había oposición. Ese primer cuatrenio, si quieren decir que hubo una oposición en el segundo, pues no había oposición. Así que eso es un bumper sticker, creo yo, eso es un slogan, pero eso es un anuncio para imponer algo que no se puede ganar o implantar con los votos. Y yo soy... Es correcto. Bien, trato de ser constante en un análisis tan serio como es la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Para mí, cualquier otro tema no supera la importancia de la libertad, porque si no tenemos libertad de expresión ni libertad de conciencia, nunca podremos escoger por quién. Por el que nos puede salvar de esta mente malvada, del que nos puede rescatar de los hoyos de la depresión, de lo que nos puede rescatar de los hoyos de las desgracias. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en estas sociedades que estos nuevos revolucionarios culturales, ¿verdad? Les digo yo, quieren resolver, no han podido resolver, porque esas ciudades donde se está desarrollando toda esta violencia sin par son las ciudades en donde han sido lideradas por gente que piensa como la ideología de Black Lives Matter. Chicago, Nueva York, Portland, Washington, o sea, son ciudades que la mayoría, o sea, por 60, 40, 50 años han estado bajo el liderato de personas con una visión como esa. O sea, que el hecho de ese nuevo, como si fuese un renacer de este movimiento, no me convence. Lo que grita es la manera con que quieren imponer su supuesto, ¿verdad? Para mí, eso es como yo lo estoy viendo, porque no puedo entender la racionalidad de la destrucción masiva. De la destrucción masiva, como usted explicó, de los lugares donde ellos necesitan y otras personas más débiles necesitan manejar. Usted hizo una expresión importante en cuanto a la educación en los Estados Unidos, y como aparentemente un factor importante en este pensamiento que se vuelve a reciclar, porque como usted dijo, estos no son pensamientos nuevos, estos no son ideas nuevas, estos son ideas comprobadamente que han fallado de nación en nación, de tiempo en tiempo y de época en época. O sea, el ejemplo más claro, porque yo puedo entender que mucha gente que está alienada, que vive dentro de los Estados Unidos, que no saben 2 idiomas, que no han viajado nunca fuera de su zona, yo puedo entender que puedan pensar, mi país es lo mejor y no pasa nada allí. Porque yo estudié en Iowa State, yo estudié fuera, yo sé lo que es gente decirme que nunca han visto la playa. Para mí eso era un fenómeno, o sea, eso me voló la mente. O sea, ¿cómo una persona en el siglo XX me va a decir que nunca ha visto la playa? Pues sí. Por eso es que nosotros, Puerto Rico, Latinoamérica, no tiene manera de poder decir o evaluar de una manera tímida el efecto de lo que es
una sociedad que quiera implementar esas teorías de los marxismos culturales, del comunismo, del socialismo o lo que sea políticamente. O sea, suena bonito, pero todos los lugares donde la han practicado, como digo yo, de manera pura, han fracasado. El último ejemplo, Venezuela. Ese es el último ejemplo. Cerquita de nosotros. Así que hablo de que hay un efecto en qué es lo que se ha estado enseñando en las escuelas en Estados Unidos. Porque aquí vuelvo y le digo, nosotros, usted me puede decir a mí, como dicen por ahí, que me como la luna con queso, pero todo el mundo sabe lo que es, ¿verdad? Y entonces, mi pregunta es, usted nos dijo que hay una influencia en el sistema educativo, que ha habido un problema en el sistema educativo. ¿Me puede decir cuál es? Y segundo, a mí lo que me preocupa es cómo nuestro país percibe, y hay gente y hay movimientos que en mi país defienden eso. Yo me preocupo a las personas que tienen una comisión de predicar, porque esa es la primera misión que tiene los que son llamados como líderes, de hablar las cosas como son. ¿O es que nunca han tenido un viajecito a Cuba o han tenido un viajecito a El Salvador? Correcto. Mire, usted dijo algo muy importante. Las ciudades donde está sucediendo este tipo de problema. Esto no es todo Estados Unidos, aunque lo vemos en las noticias constantemente. Esto no es toda la nación. La nación es sumamente grande. Hay 327 millones de personas. Pero esto está sucediendo específicamente en ciudades cosmopolitas y específicamente, como usted dijo, que es sumamente importante, ciudades que están dominadas por el Partido Demócrata por más de 2 y 5 décadas, algunas de ellas. Es impresionante, donde las posturas de esta enseñanza dan a conocer cómo no han podido progresar la gente dentro de los principios que ellos mismos están tratando de defender para hacerlo global en toda la nación. Es interesante, en el mes de febrero, yo tengo aquí la información, una organización que se llama DC Area Educators for Social Justice. La gente, los educadores para justicia social en el área de Washington, D.C., en el mes de febrero 2020, febrero 3 al 7, hubo lo que se llamó The DC Area Black Lives Matter at School Weekend of Action. O sea, en el área de Washington, D.C., Black Lives Matter en las escuelas, hablando sobre la acción de Black Lives Matter y trayendo a un currículo para los chicos de escuela intermedia y de escuela superior, en donde se presentaban sus 13 mission statements, o sea, las 13 fórmulas de sus postulados de su misión. Esto estamos hablando de escuelas intermedia y escuela superior. Esto antes sucedía solo en la universidad. Yo quiero que la gente sepa que este tipo de mentalidad estaba ocurriendo en el nivel universitario. Exacto. Hace más de 10 años que está comenzando a colarse dentro de las escuelas superiores y ahora lo están llevando a las escuelas intermedias y el plan es llevarlo a las escuelas elementales. De hecho, yo tengo hasta unas gráficas aquí de libros de colorear para niños, en donde le presentan las ideas de una forma más simple, pero el niño está coloreando y adoptando las ideas que está viendo dentro de la imagen y lo que está escrito. Esto es sumamente peligroso. De hecho, hay un movimiento ahora mismo para las escuelas en las ciudades demócratas de cambiar la historia, lo que se llama el revisionismo histórico, para llevar el comienzo de la nación, no del 1776, cuando fue la Declaración de Independencia, sino en el 1819, cuando se trata del asunto de la liberación de los esclavos, que ese es el verdadero momento de comenzar la nación. Entonces, todo esto es una cosa muy según ellos. Y esto es algo peligroso porque cuando tú borras de la historia y borras del conocimiento de la gente
las razones por las cuales la nación se fundó. La nación americana no se fundó porque querían esclavos. La nación americana no se funda porque querían desarrollar capitalismo. La nación americana se funda porque un grupo de gente británica, ingleses, que estaban siendo perseguidos por causa de la corona inglesa y de la iglesia anglicana, deciden escapar hacia el Nuevo Mundo para establecer un lugar en donde hubiese libertad y oportunidades, no igualdad de resultados, sino oportunidades de crecimiento. Y eso es una de las cosas que se está perdiendo dentro de la educación. Hay libros interesantes que te presentan a Washington como una persona no inteligente y como un hombre que tenía dientes de madera. Y por cierto, ese fue el primer presidente de la nación, dándole una connotación peyorativa a la persona. Sí, aguánteme el pensamiento. Despectiva, debo decir, sí, perdón. Que me iba a hablar sobre en la escuela, lo que estaban enseñando en la semana esa. Porque obviamente esas personas que salen están buscando una alternativa en lo que ellos escuchaban que era un lugar donde habían oportunidades, por las razones que fueran, por la situación política británica que entendía pues que había descubierto de alguna manera que tenían intereses en este lugar del mundo, pero sabemos obviamente que ellos no crearon esas tierras, existían. O sea, lo que quiero aclarar es que nosotros no vivimos tampoco en una nube, que hay unas realidades sociales, que habían indígenas, que había tierra, que había... Eso estaba, pero ciertamente esas personas vienen a buscar un refugio y vienen a traer los desarrollos que su sociedad tenía en ese momento y obviamente lo desarrollaron, porque es como hablamos con el asunto de Israel y el pueblo de Israel. O sea, el desierto era vasto, el desierto estaba que cualquiera lo podía conquistar, pero ¿quiénes fueron los que establecieron un sistema? ¿Quiénes fueron los que establecieron una manera, unas leyes sanitarias, unas leyes de convivencia, unas leyes? O sea, siempre va a ser debatible quién fue primero, quién fue después, que se invadieron, que se no invadieron. O sea, a mí me preocupa, y yo analizo todo desde una cosmovisión, todos los asuntos políticos, todos los asuntos económicos, todos los asuntos sociales, desde la perspectiva de la Gran Comisión, desde la perspectiva de la oportunidad de que unas vidas tengan una oportunidad de escoger la vida o la muerte. Porque a la hora de la verdad yo puedo diferir con ustedes que si me gusta el estatua aquí o que la pongan acá, o yo puedo diferir que es mejor vivir en San Juan, que es mejor vivir en Luquillo, yo puedo diferir que es mejor vivir, ¿verdad? Usted me dirá que es en Camuy. O sea, hay cosas que no son trascendentales, pero hay cosas que sus efectos colaterales pueden afectar los asuntos trascendentales. Y cuando yo veo una complacencia aún en la Iglesia de los Estados Unidos a estas alianzas con asuntos que se apartan totalmente del fundamento de la fe, me preocupa. Entonces, me preocupa que nosotros que hemos vivido y tenemos una responsabilidad, porque nosotros somos responsables de esto. Yo no puedo responder por otras personas, pero en la medida que los alcance una palabra, los alcance un análisis, los alcance una opinión, van a ser responsables, porque yo no puedo, vuelvo y le digo, yo no puedo pensar ahora mismo, y quiero que usted, ¿verdad?, me diga, no estoy segura, pero creo que ustedes tienen escuelas, ¿verdad? Tuvimos, ahora mismo nuestra escuela no está funcionando hace varios años. Ok, las escuelas, la educación, usted empezó a hablar de la educación, yo soy de opinión que hay que retomar el asunto con los proyectos que el mismo gobierno está promocionando, como el School Choice. O sea, eso son oportunidades de que tus hijos, de que los hijos de la gente que tiene una preocupación real con lo que le están anidando en la mente a los muchachos, optemos por los lugares, por las escuelas cristianas, por las iglesias o que tienen un currículo de educación,
porque tenemos que proteger eso, tenemos que proteger las mentes, tenemos que proteger, o sea, yo digo, pastor, apóstol, ¿verdad? Que sé que usted es líder y lleva en iglesias y tenemos que reformar las escuelas bíblicas. Las escuelas bíblicas tienen que tener un contenido relevante. Hay que añadirle el elemento de la defensa de la fe, el entendimiento de los aspectos sociales que están afectando realmente y están cavilando contra su alma. Porque, como usted dice, lo que se enseñaba antes en la universidad, como supuestamente libertad de pensamiento, libertad de cátedra, estamos viendo un indoctrinamiento de la niñez, como usted dice, a niveles ya de casi kindergarten, cuando estamos viendo supuestamente, no sé si usted ha escuchado, ese movimiento de la lectura de la hora que están leyendo cuentos de transvestis, de personas que van a hablar sobre sus experiencias sexuales a unos niños pequeños. ¿Qué es eso? O sea, yo no tengo que saber nada de política, yo no tengo que saber nada de desarrollo intelectual del niño para saber que eso está mal. Claro. Y estas son las tendencias que empezamos por una cosa y terminamos con otra. Es correcto. Sí, y estas son las lo que a mí más me preocupa de la organización es precisamente ellos es necesario para desmantelar el privilegio que es el privilegio cisgénero, es el privilegio de lo que nosotros llamamos el ser heterosexual, es el que nosotros determinamos o creemos que el sexo que yo nací con él es el sexo verdadero. Eso que ellos lo llaman un privilegio. Hay una agenda totalmente contra la palabra de Dios, ¿verdad? Y elevar a las personas, dicen ellos, transafroamericanos, perdón, especialmente las mujeres transafroamericanas que siguen siendo afectadas desproporcionalmente por la violencia de transgénero. Este es uno de los postulados que se le está presentando a estos niños en la escuela intermedia y en la escuela superior. Otro de los conceptos que están presentando es cuando nos reunimos lo hacemos con la intención de liberarnos del apretado control del pensamiento heterosexuales. Y el tercer que me preocupa muchísimo es el requisito de una estructura de familia nuclear. Que ellos dicen, que esto es un concepto prescrito de Occidente. No, esto es un concepto que está prescrito en todas las culturas desde los cavernícolas para acá, entre hombre, mujer y hijos, es simplemente la base del nacimiento de la humanidad. Esto no es una cuestión prescrita por el capitalismo, por un sistema de gobierno. Y tras de todo está la palabra de Dios. Dios creó a Adán y Eva para que tuviese la humanidad pudiese crecer. Entonces, todos estos pensamientos se le está presentando a los muchachos con esta ideología. Miren, esto no es real, esto es danza, se puede transformar. Y eso habla de muchas cosas, ¿no? Muchas ideologías involucradas ahí. Eso es así. Y una de las metas de estos movimientos sociales, ideológicos, es ir cambiando. Usted mencionó primero ir reescribiendo la historia a medida, ¿verdad? Y siempre, como dicen, eso es un evento que siempre ha ocurrido, ya que los ganadores son los que escriben la historia, pero abiertamente estamos queriendo reescribir el orden social. Y en este caso, uno de los blancos importantes es el idioma, las palabras. Por eso cuando usted comenta el que tienen una intención de desbaratar, desmantelar el concepto del sexo, quiere decir que es la idea cisgénero, porque como ellos le dicen género porque es como una sombrilla de todas las orientaciones sexuales, pero en esto ellos tratan de empezar a redefinir que hay más de un sexo, por eso es que empiezan a ponerle palabras nuevas y usted dirá,
Y puede ser que usted la lea en un documento y usted no entienda a lo que se refiere, pero como hay un elemento, como comenzamos a hablar, hay un elemento de emociones, hay un elemento de justicia, hay un elemento de lucha y hay un elemento de víctimas, pues entonces usted entiende que vale la pena apoyar un movimiento que defiende a los débiles. Pero ciertamente lo que se está convirtiendo es un cómplice del derrocamiento del orden divino. Y es donde nosotros queremos que usted comprenda. La Biblia dice que es el libro, como digo yo, el libro más vendido y distribuido en el mundo, dice que el que no recoge conmigo, desparrama. Y que el que no está conmigo, está en contra de mí. Y como yo siempre digo, aquí hay más que solamente dos maneras de ver este asunto. El asunto de la sexualidad humana, hay solamente dos maneras de analizarlas. O estás a favor de la limitación y los límites naturales de la sexualidad entregada al nacer, o estás a favor de la liberación sexual. No hay otra. ¿Por qué? Porque siempre van a haber unos parámetros que delimiten nuestra actividad en la tierra como sociedad. ¿Por qué? Porque ese es el mandato del Creador. Nacer, unirse y fructificar. No hay otra manera. Y sojuzgar al mundo. Por eso es que cuando nosotros cogemos los principios y los deformamos y le empezamos a poner por aquí y por allá y a estirarlos más que un chicle, vamos a deformarnos. Y ciertamente, apóstol, estamos ante un tiempo de deformar primero la identidad, de deformar nuestras creencias. ¿Por qué? Porque hay asuntos que están impregnados por el Creador en nuestro corazón. O sea, hay cosas, somos un cuerpo, pero en la parte almática de nuestro ser le da cuentas a un Creador, usted sépalo o no lo sepa. Cuando nosotros entonces desvirtuamos las bases de este juego, es una catástrofe. Entonces, ahora mismo, aquellas personas que hablan de desmantelar el principio, que es el que rige, como usted dice, todas las sociedades que conocemos, como usted dice, hasta los cavernícolas, representa un ataque fundamental a la existencia humana, un ataque fundamental a lo que conocemos como el bien y el mal, porque, como le decía, el que me diga a mí que no quiere límites, que limitar la persona o la manifestación de la persona en su sexualidad es una violación a la persona, a los derechos, a lo que sea, no sabe lo que está hablando. ¿Por qué? Porque si no existieran en las leyes de nuestro país y del mundo completo unas leyes limitando el sexo entre los padres y los hijos. ¿Por qué? Porque es un asunto relevante y fundamental para la estabilidad ¿de qué? Del ser humano. Así que cuando nosotros comenzamos, usted, ¿verdad? Empezamos a hablar del asunto político, el asunto ideológico, y mucha gente puede conectarlo con el asunto ideológico por el asunto económico, como son las figuras, ¿verdad? El socialismo tiene un fin, el comunismo tiene un fin y una mezcla entre política, económica, social, ¿no? Pero lo que nos sorprende es que venga empaquetado el desmantelamiento de los principios esenciales de ¿qué? De la humanidad, con un lazo tan bonito como la violencia, la justicia, el discrimen, el racismo. O sea, yo creo que no nos podemos perder entre las ramas del bosque y tenemos que buscar la raíz para discernir nuestras opiniones y nuestras defensas de lo que realmente es, ¿verdad?, trascendental. Y yo pienso que aquí están llegando momentos de decidirse. Aquí le llamamos religión a cualquier cosa, mejor dicho, cristianismo, le llamamos a cualquier idea, pero una cosa es tú creer en
¿verdad? Como se diría, en el método de reconciliación de Dios con el Creador, que eso nadie puede decidir cómo se hace, ¿verdad? Eso es un asunto personal, con el método que se estableció, ¿verdad? Pero otra cosa es que cuando tú eres representante de eso, tú tienes que tener claro cuál es la consigna, porque esto puede traer muchas consecuencias a aquellos que defendemos la libertad religiosa, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, porque estamos viendo que cualquier persona en estos sistemas que opine diferente va a ser sesgada, va a ser sacada, va a ser hasta atacada. Y por eso es que nos preocupa, dice un dicho, que crían cuervos y después te van a sacar los ojos. Pastor, yo estoy viendo. Correcto. Yo estoy viendo en los hogares, y eso lo vengo diciendo por muchos años, los primeros que van a hacer la guerra ideológica, la guerra de pensamiento, no van a ser los de afuera, van a ser los de tu casa, van a ser los hijos tuyos y van a ser los nietos tuyos. Y ellos, como son ignorantes, y estamos en un ambiente en que el más que grite es el que manda, que el más que domine la red social es la que te va a sacar los argumentos de Google, el que te va a sacar los argumentos, porque ellos están leyendo más, porque están pendientes ¿a qué? Al cambio cultural, porque son parte del cambio cultural. Ellos saben lo que dijo aquel, lo que dijo el otro, ellos están pendientes porque están todo el día leyendo y dejándose impresionar por los sistemas. Entonces, ahora tú vas a buscar una definición, y hay que tener cuidado con esto, pastor. Vas a buscar un tema y si lo buscas en Google te va a aparecer una cosa, si lo buscas en Twitter te va a aparecer una cosa, si lo buscas, como dicen ellos, en los diccionarios vegetales, ellos le llaman el vegetal. Ay, déjame ver para qué salga aquí. El diccionario vegetal, yo no sabía lo que era el diccionario vegetal. Te va a decir lo que es. ¿Por qué? Porque hay un que no miedo. Pueden cambiar. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El que no pueden cambiar porque ya está escrito en papel, no es digital. Exactamente. Este te va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque es más difícil que te cancelen digitalmente y te creen una campaña de odio. Así que hay que buscar las fuentes primeras hay que buscarlas otra vez. Es un reto, pastor, que tienen los líderes. Sí, hay una palabra en el Antiguo Testamento que es sumamente interesante. Dios le dice a Israel, no sembrarás 2 granos en la misma era, ni harás vestido con 2 hilos. Es sumamente interesante porque cuando tú te pones a pensar que tiene que ver mucho esto en la época, yo creo que Dios estaba hablándole a Israel de pureza. Yo creo que Dios estaba hablándole a Israel de la no mezcla. De hecho, una mula puede trabajar, es la unión de un caballo con un burro, pero la mula queda sin poder procrear porque toda mezcla es improductiva. Y esto es algo que es sumamente interesante y tenemos que pensar en esto. Cuando esta no es una agenda que está movida por gente, esto no es una agenda que está movida solo por organizaciones, esto es una agenda que está movida por una mente que no es humana y se llama Satanás. Y el enemigo cuando va a atacar, cuando él va a hacer algo, lo primero que hace es lanzar una mezcla de conceptos. ¿Qué le dice a Eva? Con Dios, ¿qué le dijo? Inmediatamente que usa la palabra y la expresión de lo que Dios dijo, hizo una mezcla de conceptos que no estaba en la palabra original. Es la misma estrategia siempre. ¿Cómo podemos discernir lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Vamos a buscar dentro de la mezcla, hay que empezar a separar los conceptos. Por eso es que hablábamos ahorita, utilizan lo sentimental y meten dentro de lo sentimental una agenda. Pero ¿cómo podemos discernirlo? Tenemos que tomar el tiempo, tenemos que tomar la oportunidad y tomar
el estudio necesario. Esto me están diciendo lo otro, pero ¿qué dice esto acá? Y cuando vemos la mezcla de conceptos, cuando vemos, por ejemplo, en una de sus posturas, somos la familia nueva. Entonces tú dices, no, tú no me puedes cambiar eso. Yo me dedico a pensar que la mamá mía es cualquier persona que está en la calle. Mi mamá es la que me parió, es la que me crió, es la que está conmigo. Entonces estos conceptos mezclados es lo que hace que la gente a veces no pueda capturar de inmediato lo que verdaderamente está sucediendo. Y si queremos solucionar esto, tenemos que comenzar a analizar y a separar conceptos, porque Satanás siempre busca la mezcla. Cuando estaba con Jesús, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. ¿Por qué razón? Porque había una necesidad de comer, llevaba 40 días, y le mezcla la necesidad del comer con su identidad. Y eso lo está utilizando todavía. Tú eres una víctima porque no tienes comida. Eso fue lo que usó con Jesús. Sin embargo, hay que ver claramente, no somos una víctima, nosotros Dios nos hizo con una dignidad. Y si tenemos el progreso y el trabajo y el esfuerzo, nosotros a esta. En el caso de Jesús era obedecer y le dice, no, al Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es la contestación más espectacular. Dios no habla con mezclas, Dios habla claro. Y si yo oigo a Dios, no voy a tener problemas. Y esto, yo pienso, yo soy predicador, ¿verdad? Cuando agarro el micrófono me puedo quedar mucho, discúlpeme, pero es que es algo que para mí es sumamente importante. La mezcla es uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia y en los conceptos. Tenemos que empezar a separar conceptos y tenemos que ver con claridad qué se nos está presentando. Eso es así. Eso es excelente. No, excelente lo que está hablando de la mezcla. Y para uno poder discernir, como decimos los abogados, hay que hilar fino, pero no puedes apartarte del principio. Y si no dominas el principio, correcto, no puedes hacer diferencia, no puedes discernir. Yo sé que... Porque hay un absoluto. Exactamente. Entonces, ahora se quiere... Y esa es una de las cosas que ellos... Sí, y esa es una de las cosas que... Y eso es... Decía que eso es una de las... Todo es la mentalidad de todo cambia. Es la mentalidad de la filosofía hegeliana. Todo puede cambiar. Sí, todo, la evolución, todo evoluciona. Todo está sujeto a... sabemos que... Exacto, todo es subjetivo. Sí. Estamos, es un reto ser un líder como ustedes que tienen gente de diferentes extracciones educativas, de edad, de intereses, en una sociedad que vive influenciada tanto por un medio de comunicación mundial y que de cierta manera es impredecible cómo va a ir desarrollando ¿verdad? Este análisis complejo. ¿Por qué? Porque como comenzamos a hablar, atiende necesidades sociales, psicológicas, espirituales y ciertamente como digo yo, esto se ha convertido en un movimiento de masas. Cuando las masas se mueven con la emoción, no importa, muchas veces todos los argumentos que tú le lleves están amarrados por el corazón. Por eso empecé por ahí el asunto de la pena y el sentimiento, ¿no? Que dice la palabra, digo yo, el libro más vendido y distribuido en el mundo, que dice que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, pero no se acaba ahí. Y perverso. Y por eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar conectados con la fuente del Espíritu, que nos pueda guiar y nos pueda decir, ¿verdad? Porque no todo lo que brilla es oro. Hace poco hice un video y empezaba, no todo lo que brilla es oro, miren, no todo lo que brilla es oro. Y ya los muchachos y los jóvenes sienten que sus padres no son la fuente primaria de información, la fuente primaria de consejo,
¿Por qué? Porque hay unos íconos que son de referente. ¿Hasta qué? Pues hasta que se den contra el piso y vuelvan 10 o 15 o 20 años después, cuando tengan madurez, a decir, papi tenía razón, mami tenía razón, pero ya es muy tarde para los errores. Así que es un reto poder alcanzar, pero pues, como digo yo no me puedo poner a pensar cómo hacerlo. Eso lo tiene que hacer Dios en medio de un momento, ¿verdad?, crítico. Solamente nos resta, digo yo, clamar porque las ideas de la mente a veces se quedan muy cortas. Uno no sabe realmente con lo que se va a enfrentar. Así que, Apóstol Cabán, unas palabras para terminar este conversatorio, porque si seguimos podemos estar de toda la noche hablando, y sé que hay compromisos y otro día quiero dejar un poquito para otro día. Claro. Un mensaje, ¿verdad?, de cierre. Me interesa mucho que oremos por todas estas cosas. Dios es soberano, Él tiene el control. Nosotros somos colaboradores con Dios y por eso es que la Biblia hace tan claro que necesitamos que pidamos. Dios nos dice, pide, busca y toca a la puerta. Hay una acción de nuestra parte que es indispensable. Creo que todo esto que está sucediendo también es porque el enemigo quiere impedir lo que todos estamos orando por años, que venga un gran avivamiento, que venga un mover de Dios, que venga sobre la iglesia y sobre nuestra nación un movimiento como sucedió el Great Awakening en los Estados Unidos, en donde no solamente afectó la vida de la iglesia, sino que trascendió a las 4 paredes de la iglesia para tocar la nación en diferentes partes, al Congreso, los presidentes, la gente de altura. Creo que estamos a punto de ver eso y el enemigo también ha estado tratando de impedir que eso suceda. Pero creo en algo que para mí es sumamente importante. Cuando una de estas personas estén pasando por una crisis, no importa quién sea, la iglesia tiene que acordarse que cuando ponemos las manos los enfermos se sanan. Señor, creemos que un gran avivamiento y un mover de Dios poderoso está a punto de tocar nuestro país y la nación americana y todas las naciones. Todavía creemos que el poder tuyo puede transformar el corazón de los hombres. Pues sabemos, oh Dios, que la verdad acelerada sobre la mentira causa que la mentira sea totalmente destruida. Fue la mentira. Acelera la verdad sobre la mentira, sobre las mentes de nuestros hijos, sobre la mente de nuestros nietos, sobre la mente de la próxima generación. Que la verdad sea tan y tan poderosa que la mentira quede subyugada y de rodillas frente a ella. Amén. Y que la verdad del evangelio sea tan grande y tan poderosa que miles y millones vengan a ti antes del último tiempo. Así lo creemos y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Wow, esto estuvo bien profundo porque es una oración no solamente para el presente, es para las generaciones futuras. Que la verdad quede, que la mentira quede descubierta, ¿no? Y sea tan impactante que sea inevitable. Amén. Wow, gracias nuevamente. Yo sé que espero que esta semilla dé mucho fruto a las vidas que nos puedan alcanzar a través de este gran medio, ¿verdad? A través del mundo. Así que gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Suscríbase, ya que es importante que compartamos en esta gran obra. Ayúdenos a educar, porque usted puede hacer mucho compartiendo y suscribiéndose para que, si le interesa ver parte de las otras partes de este conversatorio, la puede seguir aquí en YouTube. Y también, si quiere escuchar al pastor en todo su ministerio con su esposa Sandra y la Iglesia Avance Internacional, puede también seguirlos en las redes sociales y en su página Apóstol Tito Cabán. Así que yo sé que lo puede conseguir. Así que gracias por la oportunidad que nos da de escucharnos y estar con nosotros. Así que hasta la próxima. Dios le bendiga.